La Crème de Brûlée, una serie de pequeños bytes de contenido súper poderoso que nos comparten nuestros amigos más cracks de las más de 40 industrias con las que hemos trabajado desde Brûlée. Personas que saben de creatividad, innovación, liderazgo, responsabilidad social, cultura organizacional, que conocen y han tenido que enfrentar los retos empresariales y humanos más grandes y que han logrado sortearlos teniendo como su mejor aliada a la comunicación. Si usted, al igual que nosotros, es un curiosholic, si le encanta entender qué es eso que hacen los demás para llevar las cosas a otro nivel y, sobre todo, quiere tener a la mano tips muy útiles para liderar su equipo, para ser más creativo y para no dejar de sorprender nunca, este contenido es para usted. Hola a todos, bienvenidos una vez más a la Crème de Brûlée, en donde buscamos sentarnos a charlar con líderes de organizaciones, con la crème de la crème, que hace que las cosas pasen y que en el día a día al final ponen a andar la estrategia, ponen a hacer que las cosas grandes sucedan. Hoy estamos con Marce Salinas. Marce hace parte del equipo de Grupo Recordar y hasta hace muy pocos días era la gerente de marketing. Y hoy en día ha tenido un cambio bien interesante en los días en que estábamos programando esta entrevista, precisamente para pasar a ser gerente de innovación. Pasa a ser la gerente de innovación. Entonces, Marce, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en la Crème. Gracias, Nico, por esta invitación. Y chévere como que otras voces tengamos la oportunidad de contar otras historias. Siempre se queda a veces en los CEOs o grandes cabezas, y creo que todos hacemos parte de la organización en que aportamos, y gracias por este espacio. Me encanta, y es que le pegas a un punto muy importante, porque claro, tenemos un montón de espacios en donde tenemos de referente como a la gran cara visible de las organizaciones, pero pues es que en el día a día pues nadie lo hace solo, y menos en una organización como esta. ¿Cuántos son en Grupo Recordar? Como 2.500. 2.500 personas. Claro, ¿cuántos años tiene Grupo Recordar? Más o menos 60 años. 60 años. Sí. Ya 60 años, claro, es que es una organización que ya lleva 60 años en Colombia, o sea, no es una organización pequeña, definitivamente no la han hecho solamente sus gerentes o sus CEOs, sino hay todo un equipo detrás. Sí. Bueno, pues qué chévere, Marce. Bueno, pues vamos a entrar a conocerte, y creo que la primera pregunta que quiero hacer es una palabra. Dame una palabra en la que tú digas, esto me representa. Me encanta que me digas Marce, porque siempre es como la formalidad, la señora Marcela, y a veces ven como que ya me ven y dicen, es Marce, pero es muy chévere por los retos también los que me enfrento, incluso pues por ser chica y por ser mujer y demás. Entonces gracias por decirme Marce, y no tan formal como Marcela. Una palabra, soy una entusiasta como de la vida, okay. Entusiasta, cada vez que me dicen como, porque me encanta como explorar, pero no soy exploradora, sino entusiasta, porque me emociona todo. Qué chévere, qué chévere. Y ahora te quiero preguntar, me acabas de lanzar un dato. ¿Qué es el hipo? Sí, les contaba que yo no sé si es un síndrome, no tiene nombre investigado con parte médica, pero es súper normal porque no es crónico, ni me duele ni nada, pero me da hipo por todo. Entonces es posible que en medio de esta conversación salga algo fresco. Estoy bien. No tengo un ataque. Hay algo muy chévere, y es que me decías, qué chévere ser diferente. ¿Y qué significa para ti? Un poco contándome eso del hipo, me decías, esto me hace rara. ¿Qué significa para ti ser diferente ahí? Creo que muchas veces nos basamos como las personalidades de quienes somos, como yo soy perfeccionista en las entrevistas, yo soy X, y cuando hago una introspección y pienso como en cosas diferentes, entonces como me da hipo, tengo unos hobbies bien como específicos. He encontrado muchas mujeres que también lo hacen, pero son muy específicos, le dedico tiempo, pues tengo como cierto humor y ciertas cosas que forman mi autenticidad y me hacen sentirme como la rara, pero chévere, como esta vieja que le da hipo, sabe hacer estas cosas, quiero aprender a pilotear un avión. Es como, ¿en qué momento? ¿Cómo así que quieres aprender a...? Quiero hacer muchas cosas, entonces, pero tengo un proyecto de conducción de aparatos mecánicos. Ok, entonces, como que en general es algo que te gusta. Sí, arranqué con un miedo pavor a manejar, de la nada, no sé por qué. Cuando lo logré dije, uy, que es tan espectacular, es una delicia manejar. Ajá. Luego, ahorita voy a hacer el de moto y me encantaría manejar un tractor. Y luego, ¿por qué no pilotear? Entonces, como que me cuestiono eso, es como, ¿por qué no hacerlo? Y por eso me considero a veces como el picho raro. Oye, o sea,
eres de hobby, es ser piloto de aparatos con motor. Pero no es mi hobby todavía, es un proyecto de hobby. Ok, va construyendo. Igual sí es un hobby caro, ¿no? Es que viene siendo un hobby caro. Sí, pero no sé si incluso solo videojuegos, no tiene que ser hasta allá, pero arrancar con algo, solo por aprender cosas. Qué chévere, qué chévere. Eso es lo que me hace entusiasta de cosas, como aprender y cosas. Veo algo y es como, ¿qué significa para ti ser auténtica? Uno, creo que como que pueda ser yo, o sea, que no me dé pena el hipo, que no me dé pena que la gente se... ¿Qué hace una loca pensando en querer manejar una tractomula? Eso a mí no me da pena. Hay un dato curioso, es que puede ser como revelador, pero digamos, yo estoy presentando algo corporativamente y se me va una ortografía, una letra o tipeo mal, a mí eso no, o sea, gente que se avergüenza un montón. Yo soy como, no, enséñame más bien. Entonces son cositas que la gente ve obvias como, debería escribir súper bien, debería, pero pues somos humanos. Entonces en eso son cositas que digo, como soy rara porque no veo eso en la gente, como que no lo acepta así nomás. Ok, me encanta. Sigamos con los hobbies. Y aquí quiero que me cuentes de qué significan las manualidades para Marcy. Creo que es como más entusiasta la creatividad. Ok. Entonces no siempre se va a lo manual. Ahora, creo que sí hay un tema en la creación con manos, pero pues nace de una idea mental. Pero de ahí lo aterrizo a todas las manualidades que hago. Entonces hoy te hablaba de mis hobbies, bordo, coso, tejo. Conozco como 20 técnicas, las estudio a profundidad. En mi casa encuentras 1000 cosas hechas por mí, entonces es algo que hago, ropa, accesorios, y pues todo el tiempo estoy haciendo algo con las manos. Ok. Y estoy contando cosas. ¿Y de dónde viene? ¿Cómo así? ¿Contando qué? Por ejemplo, me reto con tejiendo, entonces hago 20 puntos en media hora. Mañana hago 19 puntos en media hora. Como competencias tú sola. Competencias, sí. De esas que uno dice, si algún día hay un mundial de punto. ¿Y no has visto en la IA que aparece como gente leyendo muy rápido o lavando la losa? Sí. Yo soy como, yo quiero estar en uno de tejido. ¿No has visto que hay unos que en Asia hacen competencias de tender la cama? Sí, algo así, como participar en algo así, entonces me reto a mí misma. Algún día las olimpiadas del tejido. Hay proyecto, tejido de velocidad, además, sí. No sería cualquier tipo de tejido, tejido pero de velocidad. Técnica, también hay técnica. Marce, cuéntame, dentro de todo esto que ya empezamos a ver, esta mujer auténtica y muy única que tú eres, ¿cuáles son esos puntos clave, esos momentos en tu vida que tú dirías, estos momentos que como decía Steve Jobs, los puntos hacen sentido cuando uno mira para atrás y no para adelante? ¿Cuáles son esos momentos en tu vida en que te han traído y te traen a ser la mujer que eres hoy? ¿Cuáles dirías tú que son esos momentos claves? Va a sonar como esos temas de coaching, como lanzarse cuando tienes miedo, al otro lado del miedo no hay nada. He tenido esos momentos de estoy total susto, por 1000 razones, no sé, corporativamente, una idea, una presentación, X grupo de personas, y cuando hago eso, digamos que pasó la barrera, pero eso nació porque yo no sabía nadar. Yo, a los 30 años, y yo, no, qué pavor, qué miedo. Y cuando aprendí a nadar, a los 30 años dije, no puede ser, ¿qué es esto tan espectacular? Y al otro lado no había nada más que agua y moverse, ¿sí? No. Y ha sido mi referente para decir, es que no hay nada al otro lado, tal vez sea genial. Porque sí, creo que todos tenemos en nuestra historia todos esos traumas de pequeños y todo lo que hablan ahora. Y sí, todos tenemos muchas cosas, pero esos han sido mis referentes para decir al otro lado. Entonces, laboralmente ha sido lanzarme, hablar. Porque hay gente que le fluye, yo hablo con otros y es como normal, yo digo mis ideas. Pero hay otros humanos que no somos así y la pensamos mucho para poder lanzarnos. Entonces, en mi personalidad, porque también estudio temas de psicología, en mi personalidad, ¿cómo hago para cruzar ese tipo de cosas? Ese umbral. Entonces, y me encanta esa frase. Siempre lo pongo ahí. Me encanta eso que dices, después del miedo. Sí, no hay nada. Pero como humanos, pues la cabeza fabrica monstruos por nada. Entonces, claro. Pero pues es parte de ese autoconocimiento que todo el tiempo estamos, pues estamos trabajando. El hecho de escuchar un podcast, de escuchar a alguien, de conocer puntos de referencia, hace que pues, sean reflexiones. No veía venir ese momento de aprender a nadar.
Mira que es así, me sorprende. Vamos varias sorpresas en eso. O sea, piloto, momento de aprender a nadar. Bien, bien. Y llevamos 5 minutos. Empezamos bien. Sí. Marce, ahora vamos a charlar un poco porque creo que no hicimos un doble clic tan grande en dónde trabajas. Y trabajas en Grupo Recordar, ya dijimos, más de 60 años. Y es, creo que para los colombianos, porque claro, este podcast lo hacemos desde Bogotá, en Colombia, y para los colombianos, pues es una marca muy conocida porque es uno de los grupos funerarios más grandes del país. Así que todos la hemos visto, o sea, todos la conocemos. Gracias por eso. Sí, no, total. Y en marketing, y si lo ves, es valioso. Exacto, sí. Total. O sea, has hecho bien tu trabajo, Marce, perfecto. Porque definitivamente lo conocemos, pero claro, ahí vienen los tabúes. Y quiero preguntarte, ¿cómo llegas a Grupo Recordar? ¿Y cuáles son esos tabúes? O más, no quiero decir tabúes, quiero más bien percepciones a las que uno se enfrenta cuando llega a un lugar poco común de trabajo. Es que uno dice, voy a trabajar en un grupo funerario. Pues sí, creo que no es como que uno lo tenga en el mapa. ¿Cómo llegas a Grupo Recordar y a qué te enfrentaste ahí? Súper. Siempre he trabajado en servicios. La vida me llevó a trabajar en agencias para temas de entregar servicios a través de marketing y publicidad. Y eso fue algo que tomé primero, decisión de vida. Quiero trabajar solo en servicios, entregando valor. O sea, que mi talento ayude a alguien con lo que estoy vendiendo. Okay. Y respeto el retail y respeto el consumo de otras categorías, pero para mis servicios es donde quería estar mi corazón y quería estar mi trabajo. Chévere. Trabajé en educación, que fueron unos años increíbles. Y te lo cuento como por el resultado de lo que uno hace. Es como que un niño que está en 10º, 11º tome una decisión de estudiar una carrera. Al final me importaba que fuera en la empresa en la que trabajaba, pero que el hecho que decidiera, que tomara el paso para tomar una carrera pensando en Colombia, cómo está conformada, los retos que hay, política y económicamente, que al final tomara una decisión para estudiar una carrera y que yo duré 3 años y ya iba en el 6º semestre, wow, o sea, digo, esto vale la pena. Y luego, en la decisión de servicios, incluso pasé en entretenimiento. Y llevar risas a la gente era como parte de trabajo con amor, trabajo con corazón para la gente. Que es retador, sí, pero pues de eso se trata. Y ahí salió entre gente, digamos que incluso era como una referencia, como en Grupo Recordar están buscando a alguien, y yo, en esa época, como que es Grupo Recordar, no, cementerios, jardines del recuerdo. Y yo, ¡ay! ¿Y uno qué hace allá? Como, ¿qué voy a hacer? ¿Marketing? Sí, entonces me hablaron como un poco del reto. Resulta que el sector funerario no solo son los cementerios, no solo son los productos que encuentras en el momento de la muerte, pero hay muchos elementos alrededor que es con la vida. Entonces era, ¿cómo en este servicio le vas a entregar valor a estas personas que lo necesitan en el peor momento de su vida? Y cómo a través de marketing y experiencias, cómo poder hacerlo. De hecho, a mí me preguntaron, como, ¿no te da cosa? Y yo, no, porque pues tenía como ese rumbo. Y hay gente que rechazó trabajar en la empresa y ha rechazado porque yo no quiero trabajar en una funeraria. De hecho, tú que has entrado acá a la oficina, esto pues cero funeral, cero el concepto, cero el lenguaje. Sí hay una parte, la operación, sí hay una porción importante que entrega el servicio, pero esa es una porción de todo lo que hace la compañía. Entonces conectó mucho con ese propósito de trabajar para marcas en las que se entregue valor de alguna forma. Entiendo. Y dije, acepto, no sé cómo se hace, nunca había escuchado ni lo había visto, pues porque no había publicidad, no había cosas. Y justo entré en una etapa en la que la compañía estaba teniendo una transformación increíble organizacional. En el que se abrieron puertas, oportunidades, conceptos, áreas, y pues tener la fortuna de ver una empresa tradicional funeraria y ver una empresa con, no sé, categoría multinacional, pues fue deslumbrante. Claro. Y ha hecho que estos 6 años que llevo en la compañía se presenten diferentes retos, pero por esta misma línea de la cabeza que permite esta apertura empresarial. Hay otras empresas que dicen, no, este es tu cargo y este es tu presupuesto, es lo que haces. Total. Pero lo chévere de esta empresa es que todo el tiempo está innovando, está creando, y no solo por el cambio que tengo ahorita hace innovación, desde el día 1. Entonces eso hace que haya llegado acá y que esté estos 6 años acá, y porque también elegí y sigo queriendo estar en Grupo Recordar. Qué chévere. Sí, tienes toda la razón. Es que claro, de hecho, verdad que lo decías, nosotros empezamos a trabajar hace más o menos unos 2 años, y uno tiene siempre esa pregunta, bueno, ¿y a qué me voy a enfrentar ahí? Porque no termino de saber. ¿Un tour por el cementerio?
Sí. Total, entonces viene ese lugar. ¿Qué te enamora en el día a día? Me encanta el tema de ese propósito grandote y me encanta además que lo traías desde antes. Pero al final también hay un día a día. ¿Qué te enamora y qué te mantiene conectada? Y además que te mantiene creciendo, porque como estaba diciendo al inicio, pasas de ser ahorita la gerente de marketing a ser la gerente de innovación. Además me llama mucho la atención en ese cargo en la industria y ya vamos a hablar un poquito más de qué está pasando porque definitivamente se vienen más cosas en la organización. Pero ahorita quiero cerrar esta parte de introducción, que me cuentes qué te conecta en el día a día para cada mañana levantarte y venir a meterle el hombro a trabajar acá. Uno, mi propósito. Es como lo que me invente, lo que cree, lo que haga, a alguien le va a servir. Ok. Dos, en lo que hablamos al inicio de la conversación, yo he sido transparente acá como con todas las personas y es como que me dejan ser yo. Hay otras organizaciones como que muy corporativo o tal vez pues son gente muy... Como más esquemático, Sí, más cuadrado, como, pues. Y también un poco como jerárquico, organizacionalmente, eso, aquí me dejan ser yo. Y el ser yo pues me permite crear, explorar, opinar, y entre eso pues seguramente aporto, porque hay gente, y sabemos que mucha gente como, no, pues ¿para qué digo? Yo digo, yo voy diciendo, y siento que, ahora, prudencia, como todos los atributos alrededor de pues también de soltar cualquier idea, pero es algo que siempre le digo cuando tengo alguna promoción, contenta de cada vez que porque ha pasado, y orgullosa, es como gracias por dejarme ser yo. Qué chévere. Y eso creo que es clave, y es algo que deberían como dejar en las organizaciones. Yo escucho otros como, uy, no, yo ni digo porque es que allá no puede uno decir nada. No, total. Además, qué interesante porque si uno, en medio de todo esto en una organización liderando, pues también lo que quiere es que la autenticidad de las personas que entran a trabajar con uno le sumen, porque si no todos terminan siendo igual que el líder, ¿no? Sí, sí, sí. Pero eso pasa un montón. Aunque hay un concepto que he traído como a la mesa en conversaciones como últimas y es como cómo le haces, porque han dicho cómo has hecho. Y uno de los conceptos que incluso también he escuchado a otras personas es cómo nos alineamos con las personas, con la organización, con sus valores. Y ahí hablando de una característica que encuentro como útil en el mundo digital, que la adapto como a mi personalidad, es como lo responsive, lo líquido, que se va adaptando al espacio. Okay. Creo que eso es un atributo, no sé si virtud o no sé qué palabra, pero yo me voy ajustando, adaptando. sí, de forma empática, escuchando, Total. no impositiva, pero sí considero que tengo como esa capacidad de moldearme y adaptarme como a retos y situaciones. Yo me pongo brava si tú mañana cambias de opinión y me das otra instrucción. Cero, pues. Entonces, ¿para qué somos humanos? Porque no hay un camino, o sea, hay una regla como esta en la empresa, si se hacen empresas. Entonces, lo dicen las startups que todo el día están haciendo, inventándose algo. Claro. Y pues si no tenemos esa capacidad de flexibilidad, pues grave. Entonces creo que es volviendo incluso a agregar una palabra entusiasta de la vida. Sí. Soy líquida. Sí. Fluidez, sí. Me encanta porque además también creo que al final mira que tienes algo muy interesante que nos contabas porque tienes un propósito muy claro que no es tan común, que ahorita se habla un montón del propósito, pero no es como que uno diga, tengo súper claro mi propósito, no es común. O sea, de hecho hay muchas personas como que sufren con no he encontrado mi propósito. Creo que parte de tener muy claro como esa visión, pero eso te permite ser auténtica fluyendo, ¿no? Como moviéndote entre las cosas. Suma. Para que total. Pueda fluir, sí, literal. Marce, y ahora hablando de fluidez, pasemos a otro punto que es la creatividad, porque definitivamente pues es una industria, has estado en una industria los últimos 6 años que no es común, que uno diría, ¿y cómo vendo esto? Obviamente son temas sensibles, obviamente tenemos tema tabú, porque también vivimos en una sociedad que no habla de la muerte, que la vemos con mucho tabú. ¿Cómo entra esa flexibilidad ahora en cara de creatividad para, digamos, que vender estos servicios que precisamente traen una propuesta de valor? ¿Cómo te ha sido útil ahí la creatividad? Pues al principio, incluso cuando hablaba con agencias, yo no sé si incluso te pasó a ti, como vamos a hacer algo sobre funerarias o sobre el sector, porque no siempre es el funerario, el rito, no siempre vaya. Hay un componente como de producto muy importante que tienen todas las funerarias, y no solo es el servicio, sino el aseguramiento o la forma de prevención para que tengas todo listo a la hora de tener como el siniestro o el momento difícil. Y en este caso la empresa tiene uno de sus productos bandera, que es la previsión exequial. Entonces, la previsión exequial no es más que
una suscripción para que tengas un servicio cuando lo necesites. Okay. Ahí yo nunca te estoy diciendo que es la muerte ni que es nada. Entonces, desde también una visión muy interesante, porque he tenido líderes increíbles que pues también han ayudado con este rumbo, porque no creas que yo me paré ahí y dije, vamos a hacer la estrategia de mercado. Eso es un trabajo en equipo, con fuentes, información, y esta persona que es nuestra vicepresidenta, con una visión increíble, dijo pues que era parte de la línea que nos daba como, porque vamos a hablar de muerte, si estamos hablando a los vivos, el que necesita prever, el que va a pagar, el que necesita estar con esto es un vivo, no tiene nada que ver con el otro. Entonces el chip cambió y nosotros nunca hablamos ni siquiera en el servicio se habla de la muerte, sino qué está pasando con el que está vivo, cómo ayudamos al que está haciendo, al familiar que está ahí, que se llama el deudo, cómo estamos con este personaje en su momento de vida. Y nunca le estoy hablando, le voy a hablar de un servicio, pero realmente no es la muerte, es qué servicios le doy a la persona que está acá. Entonces claro. Eso hizo que automáticamente el chip cambie a la hora de comunicar. Ya. Yo no estoy hablando del cajón, estoy hablando de que tú qué quieres para tu ser querido. Claro. Y eso de una vez te cambia el concepto, la comunicación, y ahí salieron pues un montón de estrategias, pero era salirse de eso. Claro. Salirse de lo que tú crees que es comunicar una funeraria. Total, que ahí vienen, por eso digo, creo que muchas percepciones, muchos estereotipos que uno puede tener, y es bien particular uno también como agencia llegar, lo que yo pensé cuando empezamos a trabajar en Grupo Recordar, que me decías ahorita, yo lo que sí pensé mucho fue, qué interesante, o sea, qué reto creativo tan divertido, porque definitivamente hay pocos referentes, no es un montón, sí, es y definitivamente hay un camino muy interesante por explorar, que creo que es lo que tú también nos vas contando, que también es una industria y es una compañía en la que has podido caminar desde muchos frentes, ¿no? Hay mucho por explorar. Entonces se encuentra uno con diferentes cosas. Marce, esto nos trae entonces ahora que me cuentes en qué momentos hemos tenido grandes éxitos o cuáles han sido de pronto esas grandes victorias. Y también cuáles han sido esas que hemos dicho, esta no funcionó muy bien en esa misma exploración y en ese mismo ejercicio de creatividad y de innovación, porque es necesario, parte importantísima de la innovación es fracasar, es cometer errores. Sí. Cuando hemos tenido grandes victorias que no hemos esperado y otras cuando hemos tenido, digamos, no lo llamaría fracasos, pero aprendizajes duros o cosas que no salieron tan bien. Sí, pasa. Yo creo que victorias, soy como fan de las pequeñas victorias. Entonces puedo tener muchas chiquitas, pero así como un hito, pues es complejo, sobre todo en esta industria. Como que, saqué la campaña BTL que marcó Colombia. No, por la industria, por el sector, por cómo se comunica. Pero hay muchas victorias pequeñas a lo largo, digamos que como marketera. Crear un ecosistema de redes sociales interesante, diferente, que no habla igual a las otras, eso ya es uno, y su crecimiento. Desde el lado marketero lograr conversiones en un sector de servicios mucho más altas que el referente, entonces empieza a sumar como cosas interesantes como marketera sumado a la marca. Hacer estudios de marca donde empezó a sonar, donde tú me dices es que ya todo el mundo lo ha visto y yo, sí, por fin, funciona, gracias, suma dentro de esas pequeñas victorias. O que me digan, sí, ya sé cuál es. Antes me tocaba explicar, son Jardines del Recuerdo. No, ahora ya me dicen que es Grupo Recordar y es como, bien, pequeña victoria, súper. Una persona de no sé cuántos millones de colombianos me dijo. Entonces vamos sumando. Pero sí, es más fácil quedarse con las cagadas, con las cosas que tú dices. Como, se vale. Como fue, pucha, ¿yo por qué hice esto? No tanto en Grupo Recordar, pues porque es un sector que se puede pensar más tranquilo. Digamos que el retail, tú sacas algo, la embarraste, todo el mundo lo vio, fe de ratas, o sea, mil cosas, pero este sector, pues digamos que tiene esa capacidad como que te deja crear, ajustar, y digamos que es más tranqui. Pero justo ahorita, hablando de todos los retos que viene la compañía, dentro de la organización nacieron pues nuevas empresas, nuevos productos, y salió una muy interesante en el sector de salud. Pues era un reto, también eran servicios, entregar valor, entonces hacía match con todo. Y tuve la fortuna de estar vi el primer slide y participé del primer Excel de este gran como empresa y proyecto, y ahí pues nos pasó de todo. Ahora, y me pongo acá en serio la mano en el corazón con todos esos gente que está emprendiendo y creando. Aquí pues teníamos sponsors, pero
pienso en toda la gente que hizo algo y salió mal o le tocó reversar. Y una de las cosas que salieron mal, a la que confía así mal, queríamos hacer un carrito de compras para la experiencia del cliente. Un mes después, nunca hubo un carro. O sea, lo puedes creer, es como el concepto del producto era un carrito de compras del servicio. Sí, sí, sí. Jamás lo hicimos. Y yo decía, ¿por qué pasó esto? Si era pues parte del core del producto digital que nació para primero, que es una suscripción a servicios de salud, era que lo pudieras comprar fácil. Y pues que no pasó. Entonces decíamos, no, pero ¿cómo así? Y entonces hacer retrospectiva, echarte palo, como fui yo aprobé eso, en qué momento. Pero también es lo chévere de esta organización, bueno, la embarraste, pero, o sea, y le alzaste la mano, está bien. Y esas de las que la tengo anotadas, como hacer un carrito que nunca fue carrito, o sea, ¿cómo fue eso? Y luego tratar de organizar todo y todo, pero eso es algo que a mí me hace siempre reflexionar qué fue lo que dejé de hacer, qué fue lo que faltó. Y siempre puede ser como es que tenía mucho trabajo, es que yo no sé qué, pero al final pues esa es tu labor, que faltó, que dejamos de hacer porque nadie lo vio. Pero esas de las que yo me voy a tatuar, el carrito que no fue carrito, me voy a hacer un tatuaje de carritos. Sí. No, claro, además también que creo que el ritmo definitivamente es un emprendimiento, o sea, definitivamente es una startup, porque además también tiene mucho componente digital, que ya vamos a entrar ya porque quiero que me cuentes más de primero, pero claro, es que frente a la cantidad de cosas que hay, pues pueden pasar ese tipo de temas que se pasan ciertas... Y suena queja tenía las dos organizaciones, no sé qué, pero realmente sí hay un flujo, pero es cómo fluyes, cómo te organizas y hay un montón de metodologías para poderlo hacer. Y más ahora con IA First en todo el concepto. Por todo lado. Sí, total. Chévere, chévere. Y creo que al final también es capitalizar y entender. Me llama mucho la atención y me parece muy bacano también lo que decías de los éxitos, porque también creo que es una industria y me gusta mucho como dices que también esas pequeñas victorias, ¿no? A veces también uno se va a estos grandes hitos o que tengo que haber construido y es como las cosas grandes que suceden en las organizaciones se construyen un montón de pequeñas victorias y creo que así es también que vas como sufriríamos muchos, como ya que tengamos el 1.000.000 de suscriptores, pues no ha pasado, que ese es el hito. Pues hay que sumarle, o si no, como humanos sufrimos y como líder también, y también como lo haces con tus equipos, como todo está bien, claro. de a pasos, de a poquitos. Marce, ahora sí entonces entremos a hablar de primero porque me parece muy interesante y ahora que entonces pasas de marketing a innovación, porque precisamente creo que primero es un proceso de innovación muy importante. Cuéntanos, ya nos empezaste a contar un poco la idea, pero cuéntanos más, ¿cómo es esto que Grupo Funerario, Grupo Recordar, dentro de su ejercicio, nace primero como una suscripción de beneficios principalmente enfocados en temas de bienestar en salud y bueno, otra cantidad de cosas que ya nos puedes contar. ¿Cómo es esta historia? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo es que damos ese pivote y ahora de Grupo Recordar nace una entidad de salud? Resulta que, no sé si casualidad de la vida, lo que sea, Grupo Recordar también tiene un propósito superior. Y como en la modernidad ya no es visión y misión que hacen las empresas, nació como este nuevo concepto de mega, lo que tienen ahora las nuevas organizaciones y propósito superior. Cuando yo llegué estaban terminando ese proceso y el propósito de Grupo Recordar es dignificar la vida y ayudar a cumplir sueños. Y resonaba un montón, pues primero con el mío, entonces más me emocionaba trabajar en esta empresa y con estos proyectos. Y a través de un área, antes existía un área de innovación, pero diferente a la que se va a formar ahora, en el que, ¿qué hacemos para seguir haciendo este propósito? Entonces ahí salieron estudios de mercadeo, de marca, de segmento, de sector, un montón de cosas, y qué daba sentido en la organización que pudieran operar. Digamos, esto es muy interesante porque muchas veces estamos en las áreas operativas y no tenemos ni idea cómo salen las ideas, y tener la fortuna de ver cómo por allá cerebros increíbles hicieron mapas y encontraron un puntico que decía salud. Y en eso nacer este negocio. Ahora, también te la devuelvo porque no es un sector funerario a ver qué quería hacer, era un sector de servicios cumpliendo con ese propósito. Entonces es donde está el tema de que es funerario, que es de la muerte. No, era una empresa de servicios que responde a ese propósito superior. Que más responde a ese propósito superior. Y lo sabemos hacer bien. Qué bien. Entonces también es muy chévere porque a nivel organizacional aprender de estos conceptos es muy valioso, porque no te quedas en la operatividad, como así funciona, y esta es una área, esta es el otro, sino si hay cosas alrededor de
como de esos líderes en organizaciones que están pensando en cosas muy chéveres. No tengo ni idea si así pasa en el resto, pero aquí pasa así, pues porque llevo muchos años en esta compañía, como para compararlo, pero es muy, muy chévere. Y así nació primero, para poder cumplir con ese propósito, y nació como una suscripción para entregarle salud a la gente súper fácil en consulta externa. Okay. Entonces, yo siempre lo comparo, que no sé si es como no sé si funciona, es como el Netflix de la salud. Tú pagas una membresía, pero tienes acceso para ver pues, tus películas las que quieras. En este caso tienes acceso a citas médicas presenciales para que te atienda un médico profesional en unas sedes increíbles, con un servicio increíble, para que no pidas cita en tu EPS y de acá que te la den, y cuánto te cuesta el transporte, más el copago, más la empanada, porque la gente va a la cita y luego sale y se come algo. Y esta vez tienen un montón de sedes en Bogotá para que vayas por 12.000 pesos a una cita con un médico familiar, con un psicólogo, con un nutricionista. Y eso pues es valor para la familia colombiana. Es que amo el producto, entonces me parece como que esto todo el mundo debería tener. Sí. Y de ahí nace primero como esta gran solución para literal los colombianos. Marce, y creo que aquí tocas varios puntos que me parecen muy interesantes, porque creo que es innovar con un propósito, es diseñar pensando en cómo responder a una necesidad que encontramos en el mercado desde un lugar muy amable, que es precisamente, como tú dices, innovar y emprender con un sponsor tan grande como ya es Grupo Recordar. Además, de acuerdo contigo, o sea, creo que es un producto es un muy buen ejemplo de un producto muy diseñado desde el conocimiento del usuario. Aquí esto es publicidad política pagada. Suscríbete ya. Suscríbete ya. No, pero es que de verdad que creo que es un proceso de diseño y de aplicación de la creatividad muy interesante cuando uno encuentra, por ejemplo, que se han pensado que las sedes están en centros comerciales, que son los espacios en donde ya las familias van a compartir. Un domingo, puente. Total. Sí. Y la facilidad de acceso. Entonces creo que hay un proceso muy interesante de creación de producto ahí. Y que hay que darle doble clic, no solamente ahí sí como usuarios, sino como diseñadores, o pensando entregar esas propuestas de valor. Creo que primero tiene eso, que es un proceso muy interesante de diseño. Sí. Marce, bueno, vamos cerrando primero y vamos cerrando creatividad, y empecemos a hablar entonces de qué es liderar equipos. ¿Qué significa para ti ser líder? Nico, lo hablamos una vez de lo que callan los líderes. Siempre tanto de no compararme con otros, cada uno tiene su historia, pero a lo largo que empiezas a tener personas a cargo, responsabilidades, a veces hay personas que duran un montón de tiempo esperando ese salto, o es como una persona un día, en 3 años te dieron otra, en 5 años te dieron un área, y he tenido la fortuna de crecer rápidamente en una compañía, agregando personas, agregando responsabilidades, y para mí fue retador, en el sentido en el que pues yo era de la parte operativa y yo tenía mi equipo y una perspectiva de organización y una perspectiva de empresa, y es que hay por allá arriba, digamos que como fue hace poquito se siente fresco, no como otros líderes como no, yo llevo 20 años liderando equipos, y la realidad mía que no es así. Entonces al tener tan fresco estos conceptos de camaradería entre los equipos, como esa complicidad, mi reto ha sido que cada vez que creces el camino es más solito, y yo soy una persona de comunidad. Entonces lo hablo desde mi persona, porque mi personalidad es como trabajamos en equipo, hagamos todo, y pues hay cosas que por prudencia, crecimiento, hay temas ¿cómo se llama? Que no se pueden contar, confidenciales. Entonces hace que me repensara y cómo soy como líder, pues porque yo era buena amiga, equipera, pero el líder me hace cuál es el siguiente nivel. Y me hacía reflexionar un montón, porque no habían pasado 10 meses y habían 3 personas más, había un área más, y eran como, ella tiene muchas responsabilidades y chévere, y yo sí, súper, pero sí había unos retos de autoanálisis, autoconocimiento, porque hay gente entonces porque me pasó un tiempo en que tuve una amiga cercana que trabajó conmigo, y me dijo, tú eres tenaz, y yo, ay, ¿en serio? No puede ser, si yo soy una luz. Y me dijo, no, puede ser tenaz, y hablamos le dije, no, seamos honestos, grosería o algo así, y no era por palabras sino por tonos, pero uno no se da cuenta, pues porque te come el afán, te come la presión, te come el otro. Entonces cómo a lo largo del camino
eres más consciente de eso para convertirte en el líder que eres. Okay. Ahora he tenido líderes soñados, o sea, yo escucho historias y yo digo, gracias, vida, universo. Uy, sí, porque hay historias de claro, terror, ¿no? Sí, sí, yo he escuchado, yo solo he tenido gente increíble a la que literal imitar y tomar ejemplo. Pero en eso también venían conversaciones honestas con quienes estaban pasando el mismo proceso. Okay. Porque todos tenemos diferentes formas de liderar y de trabajar con los equipos. Y pues eso es enriquecedor en el camino. Entonces aquí digamos que como este proceso de líder y a lo que uno se enfrenta, primero es como tienes pares líderes en el mismo proceso. Como en el mismo proceso que ha sido, o en mi caso, súper valioso para poder crecer personalmente, con equipos y acompañar. Es que un líder acompaña. Un líder es un partner, y también enseñamos. No solo somos los que mandamos. Que yo sé que está muy trillada la frase de un líder, no es un jefe, es un líder. Sí. Pero la realidad es otra cuando o no te hacen caso, como pero te estoy hablando. Pero hace parte de eso y creo que lo mejor es hablar. Okay. Parte del aprendizaje es no quedarte con nada de eso porque hay otras personas que están pasando por tu proceso de crecimiento. Total. De hecho, no sé si este va a ser un capítulo que ya haya salido, pero hace poco grabamos también con una persona que nos decía, esta conversación entre líderes como el que estamos en el mismo nivel, no solamente es buena, sino es necesaria. Pero es súper necesaria. Como me siento acompañado. Sí, o como les digo, como levanto a un equipo que hizo algo mal, como llamo la atención, y uno pues sí, pues normal, pero no siempre es normal, o no siempre te pones ahora hay generaciones que digo, pero ¿cuál es tu tono? Yo hablo con las manos, me expreso con los ojos, y hay gente que está bien, lo haré, y yo, dame más para poderte leer. Estás vivo, sí, reacciona. Sí. Y es también como empatizas con cada uno y te conviertes en una personita siendo tú con cada una de las personas con las que trabajas. Claro, y que viene esa responsabilidad también de desarrollarlos, de acompañarlos, no solamente ya desde la operación, sino también desde lo personal. Y me inspiro en que yo aprendí de mis líderes. Yo también quiero ser ejemplo para mis equipos y que algún día sean más grandes que yo. Okay. Marce, me encanta y me voy a volver a traer entonces este tema de la autenticidad y con todo esto que nos contabas y con quien ya te vamos conociendo un poco con esta entrevista, ¿cómo esa autenticidad te ha servido para liderar? Creo que suman que también me permito ser con mis equipos. Okay. O sea, literal es que sí considero que hay gente como no, yo con mis equipos soy súper seria. No, yo soy igual. Así como hablo contigo, y así como les digo me equivoqué, o creo que por ahí no es, o de verdad lo siento, o hay que corregir esto, ellos me lo permiten. Pero porque soy yo, entonces se ríen de mí, hago chistes, y soy la tía, ahora ya pasé a tía, ya voy a tía. Aquí en el equipo es como la mamá, no, antes era la mamá, mi jefe era la abuela, bisabuela, tatarabuela. Pues llegó un momento en que era tatarabuela. Y yo no puede ser en qué momento, porque ella, pues esos chiquitos eran como su mamá tal cosa, que era su jefe. Su abuela mandó a decir que era su jefe. El jefe. Entonces llegó un momento que yo soy tatarabuela, no puede ser. Pero pues permitirme, me quedo con la parte como cómplice de cuando éramos equipo, cuando teníamos como que también exista eso. Más allá que te digan, no hay amigos en el trabajo o lo que sea, yo digo que sí, ¿por qué no? Si hay amigos, si hay gente con la que haces clic, si hay gente con la que resonas, porque llevo 6 años, 8 años trabajando 8 horas todos los días, ¿cómo no voy a tener gente cercana? Claro. Y eso pasa con los equipos, al final son personas o que hacen sus prácticas o que son sus segundos, primeros trabajos, y pues que también sea memorable. Marce, y en esa confianza quiero aquí romper otra ¿cómo se llama esto? Otro estereotipo que dicen precisamente, o sea, también de darle tanta confianza a un equipo, ¿en qué momento uno también pierde autoridad? ¿O no? No, pues lo aprendes. Entonces cuando la embarras, es como, me pasé. Me pasé y aprender a poner límites, no con ellos, no con el equipo, sino con uno mismo, como, esta información era demasiada. Es válido, pero es como en tu autoconocimiento empiezas a medir eso. Y pues nada, la experiencia suma. Entonces, un humano te da una experiencia, el otro humano te da otra. Y cuando ya conoces al cuarto, dices, se parece al primero, entonces acaparo. Pero si no conoces, si no lideras y si no te acercas a la gente, pues no sabes. Claro. No sabes para poder leer al siguiente. Me parece muy bacano esto que nos dices también es que
hay que conocer a las personas. O sea, al final, ser líder, por supuesto, uno puede leer un montón y uno puede aprender un montón y uno puede tomar cursos, pero al final esto es una ciencia social. O sea, aquí se trata de conocer a las personas. Y es con quién trabajas. Hay cosas que yo sí hago con los equipos. Ahora hay un montón de líderes que dicen, reúnete una vez al mes con ellos. Pues a veces no daba la vida, no daba el tiempo, pero sí al menos acaba con el equipo completo. Una vez les puse a hacer mapa de sueños. Quiero conocerte, quiero saber qué sueñas. Y literal en la conversación salía como, pero tú querías ese viaje. Entonces yo creo que de alguna forma el hecho de conocerlos y conocer también sus deseos hace que tengamos motivadores para que el trabajo también pues tenga sentido. ¿Qué tal ellos no tengan el mismo propósito que yo? O que estén enamoradísimos del sector, no tengo ni idea, porque están trabajando y necesitan, o les tocó, no tengo ni idea de la situación. Claro. Pero si los uno a al menos sus otros propósitos y deseos en un momento en que los conocí, súper valioso. Hay una cosa que me pareció muy chévere que pasó este año, ya van 2 años. Los obligué a jugar Amigo Secreto. Y ellos eran, ¿qué? ¿Para qué? ¿Cómo así? ¿Qué pereza? No me gusta lo que me regalan. Y yo, es que yo no quiero el regalo. O sea, no me interesa como lo que pase, sino la experiencia que vas a guardar, porque vas a contar que en tu primer trabajo jugaron Amigo Secreto y te regalaron una cobija. Lo que sea. Quiero que te quedes con la idea. Entonces no faltan las que, bueno, yo juego porque y yo no los obligo. Pero de alguna forma cuando terminaba la dinámica, solo habían risas. Y yo, es que esto es el trabajo y menos... Hay gente que trabaja virtual y no tiene estos chances así, o tocaría ser muy creativo para poder conectar sí, así, claro. Y hacer reuniones en que les mandamos un regalo a todos, no tengo ni idea, pero al final decía, es que estos son experiencias. Entonces, si sumo, fueron 3 en el año, pero que es 3 que no vas a olvidar. Tu mapa te hizo pensar en tu sueño, jugaste el Amigo Secreto, y un día hicimos una cena de Navidad y hicimos el tren de los regalos, y ellos eran, ¿en serio? No sabes lo que quedó, grabamos todo, quedó un hit. Entonces al final lo que hice fue sumar experiencias en su vida laboral. Y que a veces uno diría como, es un montón de cosas y es como... O las 1000 reuniones. Keep it simple, llevémoslo a los básicos. Al final conectar como personas, en alguna conversación, no recuerdo con quién decíamos, es que al final nosotros conocíamos amigos, era simplemente diciéndole en el parque, ¿quieres jugar? Tal cual. Es lo básico, ¿no? Como también regresar a esa conexión. Sí, y eso pasa entre equipos que a veces no tienen como relación en sus áreas o algo, pero se sentaron ahí en ese momento y algo debe haber pasado. Nació una conversación, un amigo, un saludo en la empresa o algo. Bien. Marce, bueno, entonces nos vamos a encontrar ahora, ya que vamos abriendo nuevamente estas puertas de conocernos como personas. ¿Dónde se encuentran tus roles desde líder y estratega con tu rol de ser mamá? Para empezar a introducir ese espacio. Bueno, soy mamá de un humano pequeño de 5 años. Okay. Un humano bien raro también. Entonces es chulito porque es raro. Pues particular entre sus cosas, ahora yo no conocía humanos pequeños y subestimaba mucho un niño. Y este ser ha sido como revelador en muchas cosas. Y soy su líder, o sea, literal, él tiene funciones, tiene responsabilidades, así como lo tengo con los equipos que lidero, y el seguimiento es clave. Sí, es muy importante hacer seguimiento a tareas y actividades. Pero creo que lo más importante es, primero, quién soy yo, y lo extrapolo a cómo soy con cada una de las personas, y eso me hace qué soy para mi hijo. Y en ese entendimiento hay un dato, dentro de los datos curiosos les iba a decir que está, que sé que está en la lista, y es, hay una chica en Instagram como que habla de crianza respetuosa y demás, pues porque empecé a estudiar el tema por ser mamá, pero habló de un tema que, o sea, me puso a volar la cabeza, y es sobre los temperamentos que tenemos los humanos, cómo construyen una personalidad. El ejemplo lo hice con mi hijo. Entonces, como que el man no es atrevido como lanzado en conocer cosas. Ese es como el fin, se lanza a hacer cosas, pero a veces el camino es largo. Entonces, mi hijo se demora para llegar allá y lanzarse, analítico, piensa, y hasta que no analiza, y se acabó los 20 minutos del parque y él toca pagar otros 20 porque a los 20 decidió subirse. Okay. Pero es súper su temperamento que nace de ahí, o sea, así me lo mandaron, así venía configurado. Y luego pienso en los equipos como, ¿cuál de todos son los más lanzados? ¿Cuáles son los que más se demoran? ¿Cuál requiere un poquito de tiempo? Entonces, ¿yo por qué la voy a acosar? Que sí, que la dinámica corporativa te lo pide, pero en esa empatía es como la voy a hacer sufrir, porque lo que hacemos como papás el día 1 es donde
¿por qué no te subes al parque? Yo aquí esperando, todos los niños jugando, comparaciones, como juicios, y el man solo estaba analizando. Entonces, eso como líder, pues si yo me... entonces viene el otro que lo llaman en el concepto técnico de la psicología que hablaba de los temperamentos, hay una bondad de ajuste. Yo dónde estoy. Entonces, yo soy media, yo sí me lanzo, pero me demoro, ¿no? Hasta los 30 aprendí a nadar, hasta ahora estoy tomando decisiones y soy súper analítica, pero lo hago. Entonces, yo creo que estoy como al 70 si te pongo una regla. Mi hijo se queda en el 30 hasta que, ahora que por ciertos mecanismos lo impulso para que se le acelere el proceso, pero primero, ¿cómo soy yo en esa bondad de ajuste? Entonces, si para mí esto es súper normal, para mí el resto es raro. Entonces digo, mi hijo es diferente. Mi esposo está al extremo. Él sí se fue al 100. Al otro lado, ve un parque, se sube, un deporte lo hace de una. Yo la pienso más. Y mi hijo acá, y los otros dos peleando porque lo hiciera. Entonces, ese autoconocimiento, estudiando eso, tuve otra perspectiva luego con mis equipos. Y no solo con mis equipos liderando, sino con quien tengo de pares y arriba. Entonces, yo lo llamo la empatía corporativa. Entonces pienso en el presidente, es un man que todo el día está liderando 2.500 personas a través de ciertas cabezas, pues hay que tener, también lo leo, y a todos los líderes, todos los jefes que he tenido. Entonces, ¿cómo hago también yo para aportar? Porque si yo soy la lanzada, o si él espera que yo sea la lanzada, pues cómo me vaya ajustando para poder trabajar con las personas. Suena súper complejo, como hay que hacer esto, te analizo y ahorita me lanzo, pero en la práctica me ha dado... Se vuelve automático, sí, se vuelve algo instintivo. Sí, de acuerdo. Sí. Pero pues para estudiarlo tienes que entenderlo, primero lo hice con mi hijo, luego lo pasé con lo que podía controlar con mis amigos y lo llevo a todas las personas. Bien. Pero pues se requiere práctica, tampoco es que lo estudie y te diga, uy, voy a hacer el análisis de algo. pero el hecho de leer los conceptos hace que tengas presente algo para que actúes y aportes en ese sentido. Entonces me voy con eso como líder, liderando a mi humano de 5 y a los que tuve otro montón de gente con el mismo concepto. Chévere esto de empatía corporativa para arriba y para abajo, ¿no? Porque a veces también uno se queda mucho pensando solamente en los equipos hacia abajo, y también es que arriba también tenemos otro equipo, otra cantidad de personas que por más que estén en cargos más altos que uno, también la están terminando de descifrar. Claro, de acuerdo. Y yo estuve acá y antes había otra y yo, pero esta loca ¿qué hace? Ya entendí qué hace. Y así uno va subiendo como, ya sé qué es lo que hacen allá arriba. Ya. Entonces, Marce, ¿qué es lo que más te has disfrutado tú de ser mamá? Conocerme. Es que ha sido en serio revelador. Porque literal, o sea, ahora viene la frase cliché, soy mejor persona desde que soy mamá. Pero sí, porque me hace reflexionar un montón sobre que está imitando a mi hijo. Porque literal imitan todo lo que tú haces. Y cuando lo veo, una vez era, voy a jugar. Y era así. ¿Y yo a qué juegas? Trabajo como mi mamá. Y yo no puede ser que él piense que el trabajo de la vida sea solo hacer así frente de un computador. Entonces también por eso incluyo mis hobbies y otras cosas. Pero conocerme ha sido como lo mejor para poder que este humano imite lo mejor de lo que yo pueda hacer. Ok, qué bonito. Marce, quiero romper otro estereotipo, y es que también está este lugar en donde, y me parece muy bonito tener como esta referencia de mujeres líderes, porque también se pensaba, o tradicionalmente se decía, pues una mamá, es muy difícil que sea líder porque X o Y, lo que sea que se hubiera pensado en ese momento. ¿Cómo para ti se ha roto esta falsa percepción y cómo conviven para ti el rol de ser mamá y el de ser líder en una organización? Resulta que por mi vida laboral solo he trabajado con mujeres líderes mamás. Okay. Entonces, y digo afortunadamente porque sabemos que hay historias de terror en las que totalmente. Es como, no me importa si eres mamá, subes y bajas y haces de todo. Entonces he encontrado esa empatía para poder lograr un equilibrio. Entonces justo también fui mamá en una etapa también muy chévere de mi vida, y es que pues no estaba como en los inicios de mi vida laboral o arrancando a entender qué hago. Entonces pues ya consolidando como todo este ejercicio laboral, pues estoy en una empresa también como muy sólida en la que ya, o sea, me conocieron antes y después siendo mamá, entonces pues eso ganó confianza. No sé cómo funciona en los otros lados, uno solo tiene un embarazo cada nada, pero
que mujeres lideraran, y también esta organización, como el 60% son mujeres, algo así, es una cosa impresionante. De hecho, la mesa, como el comité directivo, son 3 hombres y el resto mujeres, entonces es muy chévere ver cómo, que para mí es súper normal, o sea, todos son mujeres, todo mi equipo son mujeres, toda la mesa con la que trabajo, la mayoría son mujeres, mis jefes son mujeres, entonces no siento y no he sentido a lo largo de mi vida laboral como esas diferencias o barreras, que porque cero. Pero por lo que digo, mi historia laboral ha sido solo con mujeres brillantes. Qué importante, y ahí es donde uno dice, ya en la aplicación, los liderazgos de mujeres. Porque definitivamente, y claro que es toda esta transformación que venimos viviendo durante los años, que ya es esta paridad, y ahí es donde uno dice, aquí en la práctica, pues obviamente hay un montón de impactos, porque definitivamente no lo podemos reducir a solo esto. Pero claro, acá es como esa empatía que existe de, pues es que yo también fui mamá, ¿sí? ¿no? Como es de diferente, es que realmente es un lugar en donde no me tengo que imaginar estar en tus zapatos, es que ya estuve en tus zapatos. La importancia de esos liderazgos también, ahí sí se ve en la práctica el impacto de esa paridad de género. O estás en una reunión y el niño grita, la gente no hace mala cara ni nada, es como tranqui, primero cálmalo y luego vuelve. Yo, ay, gracias. Y luego ya. O literal, apenas llegué de la lactancia, yo dando pecho y ahí trabajando con la otra mano, entonces soy hábil con la mano izquierda en el teclado. Encontré otras habilidades. Sí, es muy chévere como aquí embarazarse no es un problema. Sí, cero se siente. Qué bien, y también qué bonito ver cómo se van transformando esas realidades. Que sea inspirador para otras empresas, porque totalmente. Gente, uy, no, se embarazó, uy, no sé qué, sé que es retador, a veces dejan huecos, digamos que voy como líder, digo, ay, se me embarazó una, ¿qué hago? Lo sé, pero al final, pues, las organizaciones deberían tener la capacidad de acomodarse, para, sí, tanto se esperan o tanto aportamos o cómo nos organizamos. Claro. Marce, pues vamos cerrando. Y para terminar, esto se pasó rapidito, rapidito. Vamos cerrando, y para terminar nos gusta hacer algo que se llaman las cápsulas de sabiduría colectiva. Y en estas cápsulas es, compártenos algo que para ti sea una idea, algo que para ti sea un dato curioso, algo que para ti sea algo que sumen y nos cuentes y nos sumes a esta cápsula de sabiduría colectiva. Ese me había adelantado con el de los temperamentos. Es muy útil, es muy técnico, pero seguramente GPT, Gemini y todas esas nos pueden dar para que la gente lo estudie y haga este mismo ejercicio. Me pareció tan valioso, fue tan revelador para pensar en mi mamá, porque soy una mujer que mi mamá ya está en la edad adulta. Entonces, como dato curioso, todos deberíamos tener esa bondad de ajuste en conocer los temperamentos de las personas. Eso haría, yo creo, que un mundo mejor. ¿Pero cómo funciona? Cuéntame un poquito más. Son como... ¿Es un test? No, la psicóloga lo hablaba como ejemplos. Entonces, si la persona es muy resistente, muy insistente, entonces hay como insistente 0, insistente, tú le puedes poner 100. El valor que quieras, 100. ¿Tu hijo en qué está? No, tu hijo es muy insistente, se demora 8.000 horas pidiendo algo, quiero agua, y no es muy insistente. O hay otros que dicen, quiero agua, le puedes dar una alternativa y ya no quiere agua, no es tan insistente. Pero tú, ¿cómo eres? Entonces, como en esa regla, encontrar esa bondad de ajuste para entender al otro y escuchar el tuyo. Ahora, son 9, son pues muy técnico el tema, pero con que uno se lea 5 o 6, te da ideas. Y así se puede encontrar bondad de ajuste. La bondad de ajuste es como lo que haces a la hora de analizar otro individuo y el tuyo. Entonces, la bondad de ajuste es cómo te acomodas en el tuyo. Si tú eres muy persistente, entonces la otra persona, ¿dónde está? Entonces tú haces que ya no juzgues, que ya no lo etiquetes, sino que tengas una empatía real, pero de ese temperamento. Porque al final le dice, uy, es súper intenso. No es intenso, es persistente, y aparte es persistente y no le gustan las cosas novedosas. Pues ya vas entendiendo. Sí, y cómo vas ajustando este lugar. Para no juzgar a la gente, que la gente venimos programados. O sea, ahora el temperamento se va ajustando, medio autoconocimiento y forma tu personalidad. Pero venimos así, te lo digo por mi hijo, o sea, al año ya presentaba cosas que decía, ¿quién lo hizo así? ¿Por qué me lo mandaron así? ¿Qué hice yo para que hiciera tal cosa? Vienen así, venimos así. Entonces me parece chévere, ahí me lo adelanté en el anterior, pero me parece
que todos deberíamos tener un análisis de esos alguna vez en la vida. Me acordaste de una frase muy bonita de Ted Lasso, que precisamente hay un capítulo en donde está jugando dardos y le dice a un personaje que es antagonista una frase que es de Walt Whitman que dice: "Be curious, not judgmental", que es: sé curioso, no juzgues, sino sé curioso antes de juzgar. Sí, Entiende a las otras personas, y seguramente si haces la pregunta correcta antes de sentarte a juzgar, vas a encontrar todo un mundo ahí, y creo que nos llevas a eso. Sí, súper coherente, muy chévere, Nico. Marce, pues ha sido un placer, me encanta, No, creo que es una horita que se pasó rápido, sí. y pudimos charlar de muchos temas que queríamos desde hace ya un buen tiempo. Sí. Gracias por acompañarnos, gracias por sumarte a la Crème de Brûlée, y un placer tenerte aquí. Gracias por dejarme hablar, por escucharme y por este espacio. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de la Crème de Brûlée. Ya saben, vienen más líderes, más personas que vamos a hablar con otras organizaciones. Nuevamente, Marce, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo capítulo. Bye, bye. Es que, también veo los coreanos.